Apreciados hermanos, amigos, una vez más nos reunimos para estudiar, repasar y comentar nuestra lección de la escuela sabática. Hoy estamos en la lección número 7 y quiero recordar una vez más, si eres maestro de alguna clase de escuela sabática en tu iglesia, que el título de la lección en general es muy importante tomarlo en cuenta en el estudio particular de cada lección, porque es en ese contexto en el que debemos de presentarla y es ese contexto el que usa el autor para poder enseñarnos estas verdades tan importantes. La lección número 7, Fundamentos de la profecía. Debemos de recordar que todas las ilustraciones, todas las imágenes reveladas en el Apocalipsis tienen un propósito y ese es poder entender mejor la profecía. Por eso en este trimestre estamos estudiando cómo entender la profecía a través de todos estos símbolos importantes. Es decir, no estamos estudiando los símbolos en particular, cada uno de ellos. Estamos estudiando el contexto completo de todos ellos para poder entender la profecía. En esta lección encontramos que el plan de Dios para la humanidad, para restaurar a la humanidad, es el mismo. Es el mismo que se revela en la profecía bíblica. Y no es otro más que el Evangelio que el Señor nos revela a través de todos los símbolos del libro del Apocalipsis. Podríamos decir entonces que los símbolos son el Evangelio. Y hoy vamos a estudiar ese fundamento del Evangelio tan importante resaltar en el asunto de la profecía bíblica para no perder de vista qué es lo que quiere Dios y cuál es la intención de Él al dejarnos estos libros tan extraordinarios. Como siempre, he tomado 3 puntos importantes de la lección. Regularmente no voy en el orden en que la lección la estudiamos, de domingo a viernes. Regularmente tomo los elementos que en mi parecer considero que son los puntos de realce y que de la misma forma pueden ser mejor, todavía mejor entendidos por cada uno de nosotros. Esto es, por supuesto, sin dejar ni siquiera dar la idea de que nadie o que otros no tenemos la idea de lo que dice la lección. No, es el punto de vista de un servidor de estudiar la lección de la escuela sabática. El primer punto que quiero señalar de nuestro estudio de esta semana, de los fundamentos de la profecía, yo lo he titulado Dios quiere estar cerca de nosotros. Y miren, eh, la lección nos lo presenta de una manera día por día, pero aquí lo vamos a tratar de resumir para bien de todos. Miren, Dios quiere estar cerca de nosotros. En el Edén, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron, Dios vino. En el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, Dios no los dejó solos. La imagen de la nube, que de día era una nube y de noche era una columna de fuego para iluminar el camino y el campamento, nos habla de que Dios quiere estar cerca de su pueblo. En el desierto, también, en el peregrinaje, la edificación o la erección del tabernáculo
no es otra cosa más que el deseo de Dios de estar cerca de su pueblo, incluyendo la parte central de ese tabernáculo que era el lugar santísimo, el arca del testimonio donde Dios se manifestaba plenamente con su pueblo. Todo, todo esto de lo del tabernáculo, hermanos, estaba dispuesto en orden. Lo estudiamos en Números capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 21, como las divisiones de las tribus alrededor del templo, del tabernáculo, se daban a fin de eso, de que hubiera un orden en medio de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar cerca de su pueblo y no quiere estar solamente cerca, sino que Dios quiere acercar a su pueblo al trono. El lugar santísimo, repito, es un punto central y ese lugar santísimo estaba a unos pasos prácticamente de todo el pueblo. Los dos querubines que vimos también y estudiamos en la lección de esta semana, que estos querubines aparecen en muchos lugares, ¿no? Aparecen como seres vivientes en el libro de Ezequiel, aparecen bordados en las cortinas del tabernáculo, aparecen también en el libro de los Salmos, están encima del arca de la alianza. Siempre estos que aparecen estos querubines, siempre están relacionados con el trono de Dios. Por eso yo le resumo esta parte en ese sentido. Dios quiere estar cerca de nosotros. Anhela estar cerca de nosotros y no Él en el cielo y nosotros en la tierra. Y entonces estas imágenes que son tomadas en los libros de Daniel y de Apocalipsis también, de las profecías, nos hablan de eso, hermanos, de un Dios cercano, de un Dios que quiere estar codo a codo con nosotros, mano a mano, que no quiere que su pueblo entienda que entre él y sus hijos hay una separación. Dios quiere mantener esa cercanía con cada uno de nosotros. Ese es un punto muy importante en nuestro entendimiento y nuestra comprensión de la profecía bíblica como fundamento básico para nuestro entendimiento. Ahora, punto número 2 de nuestro estudio. Su presencia nos transforma. Y este es un punto que la lección lo resalta mucho también en el estudio que hicimos esta semana. La sola imagen del trono, fíjese, la sola imagen del trono, hermanos, sobrecoge, inspira reverencia y habla de grandeza. La imagen del trono. Ahora, estas tres cosas necesariamente son elementos que transforman la vida. ¿Por qué? Porque te revelan tu condición y al mismo tiempo te comprometen. El trono, el trono te transforma, revela tu condición y te compromete. Puntos muy importantes que estudiamos esta semana. Isaías, en esta visión que tuvo allí en el capítulo 6, en esta visión dice el autor, me llamó la atención cómo el autor lo presenta, dice, en esta visión Isaías dolorosamente reconoce su pecado. Cuando Isaías se ve frente al trono, dolorosamente reconoce su pecado. Y esto, hermanos, este reconocimiento es el primer paso para la transformación de nuestras vidas. La imagen de los carbones encendidos también, que también lo estudiamos esta semana, es todavía más reveladora. Miren, el solo toque de estos carbones limpia de pecado.
Qué extraordinario. Esa es una imagen que deja un mensaje que no lo puedes olvidar. El carbón encendido que es tomado del altar limpia tu pecado. Y quiero decirles, tal vez el sentir de Isaías y el sentir de nosotros hoy debería de ser ese, ¿no? Qué alivio ser perdonado de tus pecados. Ese, hermanos, es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El carbón encendido representaba el poder refinador y purificador de la gracia divina. También significaba una transformación de carácter. Su presencia nos transforma. Dios quiere estar cerca de nosotros y lo está. Pero su presencia, hermanos, necesariamente nos transforma. Y esto nos lleva a muchos otros temas más tan importantes en la vida cristiana, ¿no? Que hoy en día se pasan desapercibidos o se consideran no importantes y trascendentes en la experiencia de la vida cristiana. Algún día tal vez tendremos oportunidad de hablar de algunos de esos elementos que el trono de la gracia debe transformar en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, 2 puntos. 1, Dios quiere estar cerca de nosotros. Número 2, su presencia nos transforma. Y punto número 3 del estudio de nuestra lección es que el Evangelio, el conocimiento del Evangelio, la comprensión del Evangelio correctamente, nos mueve a la acción. Fíjese que no quise usar el término nos debe mover, porque eso sería para mí tanto como condicionar o como ponernos en una posición, tal vez para algunos que puede ser incómoda. Ay, ¿a poco yo tengo que ser un...? Pues es que ese acercamiento al trono nos mueve a la acción. Mire, la respuesta de Isaías en esa imagen fue inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en peligro si no se arrepentía. Así es que a partir de entonces la tarea del profeta sería llevar el mensaje de amonestación y de esperanza al pueblo. Envíame, solicitando, más que solicitar permiso, es garantízame que voy a ir, su compromiso con el pueblo. 3 puntos muy importantes de la lección que podemos ampliar en nuestra clase el próximo sábado, que lo estudiemos ahí. Y déjenme concluir con la parte que me parece también que resalta el asunto del Evangelio. Miren, Satanás, que también lo estudiamos, cayó, la caída de Satanás se dio en el mismo trono de Dios, es decir, al lado del trono de Dios. Él estaba allí, era un querubín cubridor, estaba en el mismo trono y ahí, en la misma presencia de Dios, Satanás cayó. En el santo monte de Dios, lo llama también el profeta. Y es allí, en ese santo monte, donde Dios desea reunir a su pueblo otra vez, hermanos. Dios quiere que usted y yo regresemos otra vez allí. Y Apocalipsis nos da la razón del poder del Cordero para desatar los sellos de ese libro tan importante, ¿no? Porque tú fuiste inmolado por tu sangre. Esa es la imagen del Evangelio, hermanos. La muerte de Jesús hizo posible la redención de la humanidad.
Por eso es importante estudiar la lección y darle el contexto que el autor quiere dejar en nuestra mente, porque a veces las profecías las desligamos de eso y solamente no sabemos las fechas, los eventos, las cosas, y la profecía es mucho más que eso, hermano. Está envuelta todo, como vimos esta semana, el Evangelio allí, con estas imágenes. Que Dios te bendiga, querido hermano. Y en tu estudio y en tu repaso de la lección el sábado en tu clase, que pueda ser una bendición y estos elementos también de estos comentarios puedan servirte en ello. Que Dios te bendiga, te espero la próxima semana.